Hola a todos, bienvenidos. Hoy les enseñaré a determinar los parámetros térmicos de los alimentos con una aplicación de congelación. Esta también puede ser empleada para determinar los parámetros bajo temperaturas superiores, aproximadamente hasta los 130 grados centígrados. Recordemos que los alimentos son matrices complejas que tienen diferentes nutrientes, en los cuales se caracteriza el agua, la proteína, carbohidratos, fibra y cenizas. También pueden haber lípidos. La relación de estos componentes puede afectar diferentes parámetros. Choi y Ocos ya determinaron qué efecto tiene la proporción o composición de estos nutrientes y el efecto que tiene la temperatura, tanto para la conductividad térmica, la difusividad térmica, la densidad, el calor específico. De acuerdo con esta información, pues la pregunta que surge es ¿por qué son relevantes estos parámetros? Cuando estamos intentando realizar un emprendimiento, queremos diseñar un proceso, es útil conocer cuáles son los valores de estos parámetros para así tomar medidas para procesos de empaque, transferencia de calor, transferencia de masa, almacenamiento, entre otros elementos. Estos son algunos pues, de los ejemplos de aplicaciones que se pueden emplear. Y para poder determinar estos parámetros se utilizan ecuaciones o expresiones matemáticas. Y de acuerdo con la literatura vigente, hay muchos elementos, muchos handbooks, muchos documentos que se pueden emplear para utilizar estos parámetros. Y los que les presentaré el día de hoy están con base en la ASHRAE, que es la asociación que establece los parámetros de congelación y enfriamiento para muchos de los procesos en la industria. Aquí podemos observar en esta primera tabla una relación de cada uno de los parámetros. De acuerdo con la investigación realizada por Choi y Ocos, establecieron que se pueden determinar cuáles son las propiedades térmicas de los alimentos entre -40 y 150 grados centígrados. Para ello, debemos seleccionar cuál es el parámetro de nuestro interés. Si nos interesa determinar la densidad de un alimento, debemos conocer el contenido de proteína, grasa, carbohidratos, fibras y cenizas. ¿Cómo podemos establecer cuál es el valor de este parámetro? Cada uno de estos ingredientes aporta una densidad a el alimento. ¿Qué vamos a hacer? De acuerdo con el caso de estudio, es decir, si se pretende determinar cuáles son las propiedades a 25 grados centígrados, multiplicamos menos 5.1840 por 10 a la menos 1 por la temperatura. Y después le sumamos este número, 1.3299 por 10 a la 3. Estaríamos conociendo entonces cuál es el valor de la densidad para este macronutriente. Si queremos conocer para cada uno de estos ingredientes a esa temperatura, debemos utilizar cada una de las ecuaciones correspondientes. Al conocer cuál es el valor de la densidad que tiene la proteína, la grasa, los carbohidratos, fibras y cenizas, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar el valor correspondiente a la densidad de la proteína por su composición. Es decir, si tiene un 0.10, entonces vamos a multiplicar 0.10 por el valor que obtuvimos para el aporte de la densidad de esa proteína. Esto se conoce como promedio ponderado. Dentro de estos parámetros pues podrán observar para la conductividad térmica, difusividad térmica, la densidad y también para el calor específico. Dentro de estos parámetros pues podemos observar que hay un nutriente el cual no está disponible o no aparece dentro de este listado. Ese es el agua. El agua tiene una característica importante, es que durante los procesos que ocurren por debajo de los 0 grados centígrados se pueden generar procesos de congelación, es decir, puede estar presente dentro de un alimento agua en estado líquido cuando estamos hablando de temperaturas superiores a los 0 grados
o en temperaturas bajas, o hay agua que no se puede congelar porque está muy ligada al alimento. Entonces, si nos interesa saber cuál es el aporte que tiene la densidad del agua, pues entonces vamos a realizar este proceso. Multiplicar la temperatura por este valor, le restamos la temperatura, si es 25 grados, por este valor, aquí está el cuadrado de la temperatura, y al final se le suma este valor, 9.9718 por días salados. Para procesos que ocurran por debajo de esa temperatura, debemos entonces considerar o saber cuál va a ser la fracción de hielo. Esta fracción de hielo, pues sabrán que va a modificar cuál es el valor de la densidad y otros parámetros. Más adelante veremos cómo estimar cuál es la fracción de hielo presente en un alimento. En este caso, recordemos que no se presentan los otros ingredientes o macronutrientes debido a que pues aquí estamos considerando solo el aporte que tiene el agua, ¿vale? Pero el proceso es el mismo. Vamos a ver un ejemplo sencillo en el cual a partir de determinar a una temperatura, supongamos que a 25 grados centígrados se determinó el valor del valor del CP que aporta el agua, la proteína, el lípido, cenizas y carbohidratos. Estos valores que están aquí se deben multiplicar por su composición, es decir, si el valor correspondiente al agua fue 4.18187, lo multiplicamos por la concentración de agua. Lo mismo para proteína, lípidos, cenizas y carbohidratos. En este caso, pues no se consideró el caso de la fibra, pero pues también puede aparecer dentro de la ecuación. Suponemos que para este ejemplo es del 0%. De esta manera se utiliza el concepto del promedio ponderado. Se determina a esa temperatura qué aporte tiene el CP del agua y se le multiplica por su composición. Esta composición debe estar en fracción, es decir, en decimales, 0 punto tanto. Recordemos que para las actividades pues, del curso en el cual se dio o se impartió esta clase, pues se realizó una actividad. Estos ya son parámetros que se determinaron y podemos evaluar cuál es el efecto de la composición en el CP. Para este caso se seleccionaron productos 100% autóctonos de Colombia, entre los cuales está la pulpa de borojó, la lechona, el cuy asado, el tamal guisado y el sancocho. Uno de los objetivos era determinar cuál es la composición de estos alimentos. Esta pueden revisarla en cualquier navegador. Pueden buscar a través de tabla de composición de alimentos. Para Colombia, el ICBF proporciona una tabla muy completa de estos ingredientes de cada uno de los alimentos. Todos los alimentos seleccionados se caracterizan por tener un alto contenido de humedad, es decir, el mayor componente en cada una de estas matrices es el agua, y vamos a ver qué efecto tiene en la capacidad calorífica. Recordemos que el calor específico o capacidad calorífica relaciona la cantidad de energía que se debe suministrar en kilojulios o en julio para que el alimento o el material incremente su temperatura en 1 grado centígrado. Las unidades corresponden a kilojulios sobre kilogramo por grado centígrado o grado Kelvin, dependiendo pues del valor que vayan a emplear. Al emplear las ecuaciones que vimos hace unas cuantas diapositivas, entonces se multiplicó el valor correspondiente del aporte que tenía en el CP de la proteína por su composición de proteína para cada uno de los alimentos y para cada uno de los ingredientes. Observamos que para este alimento, para la mayoría de los alimentos, quien aporta la mayor cantidad de CP es el agua. Y es lógico pensando que el mayor ingrediente de cada uno de estos es ese. Es decir, el macronutriente, como es el agua, pues el agua ejerce una alta influencia en el valor de SCP. Al tener valores altos comparados con otros ingredientes, lo que representa es que el agua requiere
mayor cantidad de energía para poder incrementar en 1 grado centígrado su temperatura. Observamos que el alimento con mayor valor de CP es el sancocho, mientras que el alimento con menor CP es el cuy asado. Este valor, también conocido como CP, tiene una relación importante para la industria, para los procesos de transformación, y es que el CP es considerado como un indicador de cuánta energía es capaz de almacenar un alimento por unidad de volumen. ¿Qué quiere decir? A pesar de que calentar, o por decirlo así, incrementar la temperatura del sancocho es mayor, es de 3.56 comparado con otros que son de 2.99, este puede almacenar su energía por mayor cantidad de tiempo. Por esta razón es que un alimento como por ejemplo el sancocho, que es una especie de sopa colombiana, pues puede almacenar su energía, se tarda en enfriarse comparado con otros de los alimentos presentados aquí. Este valor de CP en conjunto con otras propiedades nos permitirán determinar cuál es la difusividad térmica, que es un parámetro relevante para la transferencia de calor. Si estamos trabajando en la industria y conocemos los valores de este CP, sabremos entonces cuánta energía podría almacenar cada uno de los alimentos que vamos a tener en el frigorífico o en el cuarto frío. Evaluamos también qué efecto tenía simultáneamente la concentración y la temperatura en el valor de CP. Para cada uno de estos alimentos se graficó el valor de CP en función de la temperatura, en un gráfico de dispersión o también conocido como un gráfico XY. Podemos observar que la pulpa de borojó permanece constante pues en la escala que se empleó, y lo mismo ocurre con muchos de los alimentos como la lechona, el cuy asado, el tamal guisado y el sancocho. Observemos que durante todo el recorrido de temperaturas, desde 5 hasta 95, fue el sancocho el que tuvo el mayor valor de CP, mientras que el cuy asado mantuvo un menor valor de SCP. Podríamos preguntarnos qué ocurre con la energía transferida en el cuy asado y en un sancocho al paso del tiempo, pero pues ya observamos que es el sancocho quien podría almacenar esa energía de una mayor relación. Y pues por eso es que es importante determinar el valor de este CP. Hablemos de otro parámetro que es la densidad. La densidad relaciona cuánta es la cantidad de masa que tiene una determinada cantidad de alimento u objeto con respecto a su volumen. Es una división entre estos dos valores. Podríamos establecer una relación muy interesante porque aquellos alimentos que tengan una mayor densidad quiere decir que ocupan o tienen una mayor masa con respecto a su volumen. Es decir, que requieren menor cantidad de empaque o de espacio de almacenamiento con respecto a otros que tengan una menor densidad. Este parámetro pues es muy importante para el almacenamiento de materias primas, el empaque, el embalaje. Conocerlo o tener una herramienta con la cual se puede predecir nos permitirá ahorrar costos y además establecer estrategias para conservar los alimentos de la mejor manera. Para esta sección podemos variar la metodología de análisis, y es que supongamos que para las diferentes matrices alimentarias, pues vamos a tener un alimento en el cual tenga la misma composición o la misma relación de cada ingrediente y evaluemos qué efecto tiene cada uno de estos ingredientes. Por ejemplo, si un alimento estuviera constituido por esos 6 ingredientes, la proteína aportaría un 15% de su densidad, la grasa un 11%, carbohidratos 19%, fibra 15%, cenizas 28% y el agua cerca de un 12%.
¿Por qué es tan relevante este gráfico? Porque podemos evaluar qué efecto tiene cada nutriente. Es decir, alimentos con un alto valor de cenizas se espera que ocupen una mayor cantidad de masa con respecto a su volumen. Es decir, se necesitará menor cantidad de empaque para poder envasar ese producto. Alimentos que tengan un alto contenido tanto de grasa como de agua serán alimentos que ocupan mucho volumen, es decir, van a requerir en su empresa, en su industria, una gran cantidad de material para poder empacar alimentos que sean ricos en estos dos nutrientes. De esta manera es que la industria de alimentos pues aprovecha esta información. Piensen que no solo se puede emplear en empaque, sino que también en almacenamiento de materias primas. ¿Qué pasaría con silos donde se almacenan granos? En fin, podría ser muy relevante. Y la pregunta que podría surgir es del listado que se seleccionó, ¿cuál podría ser ese alimento con una mayor y una menor densidad? Pensando pues que alimentos con un alto contenido de agua van a tener una menor densidad. Recordemos que pues el alimento que tenía una menor cantidad de agua era el cuy asado. Sin embargo, pues aquí aparece con una alta densidad con respecto a los demás y se debe a que el agua pues aportaba aproximadamente un 12%, pero hay otros ingredientes que también aportan un valor más alto. En este caso, el cuy asado tiene un alto contenido de proteína. Este alto contenido de proteína y de carbohidratos hace que la densidad de este producto se incremente considerablemente. ¿Vale? También tenemos para el sancocho una menor densidad, lo que quiere decir es que ocupa una mayor cantidad de volumen que los demás. Por eso cuando tenemos la oportunidad de envasar sopas o cremas, se requiere de empaques que suelen ser muy voluminosos. Ahora, ¿qué efecto tiene la temperatura con respecto a esta propiedad? Para el CP observamos que con el efecto de la temperatura, pues se veía en la escala que eran muy parecidas, pero tenían un incremento con el paso de la temperatura. En este caso, la relación entre la densidad y la temperatura es inversa. A medida en que se incrementa la temperatura, la densidad del alimento disminuye. Por tanto, ocupa un mayor volumen. Y esto se debe a, por ejemplo, los fenómenos entrópicos, o sea, el aumento de la entropía aumenta el desorden dentro de la estructura y eso hace que se ocupe un mayor volumen. En el caso, pues podemos observar el cambio en el borojó, en la lechona, observamos que el cuy asado y el borojó están muy cercanos, el tamal guisado y el sancocho. Cuando estén viendo este video, pues entonces realicen estas preguntas. ¿Qué alimento requeriría entonces un mayor costo de almacenamiento? ¿Cuál requeriría un menor costo? ¿Y cómo afecta la temperatura los costos de almacenamiento y de empaque? A través de estas preguntas, pues podrán consolidar la información, teniendo en cuenta que los productos que tengan una mayor densidad requerirán menos espacio de almacenamiento. Y, y con respecto a la temperatura, si la temperatura disminuye la densidad, pues incrementará o disminuirá el costo de los empaques. Con respecto a la conductividad térmica, recordemos que la conductividad térmica es la cantidad de calor que se debe aplicar para que un determinado material pues se pueda incrementar su temperatura y además este está expresado por unidad de longitud.
es una relación de qué tan buen conductor de calor es ese alimento. Si volviéramos a realizar el mismo análisis en el cual tuviéramos un alimento en el cual tu composición fuera la misma, es decir, para cada uno de los ingredientes igual valor de proteína, grasa, carbohidratos, fibras, cenizas y agua, pues observamos que la proteína aporta un 12%, la grasa un 9%, los carbohidratos un 13%, la fibra un 12%, cenizas un 20% y agua un 34%. Es decir, el agua juega un papel muy relevante. El agua puede incrementar la conductividad de un alimento. Y hay otros ingredientes que son menos conductores de calor por la transferencia de calor por conducción. Recordemos que aquí solo se evalúa la conducción, es decir, cuando las partículas están estáticas, ¿vale? A una baja entropía. Entonces, ¿qué efecto podríamos tener? Ingredientes como el agua pueden incrementar la conductividad, mientras que materiales como la grasa, la fibra, proteína, carbohidratos pueden disminuir considerablemente la conductividad. Por eso es que al analizar pues estos ingredientes podríamos entender de qué manera se requieren costos asociados al calentamiento o enfriamiento de alimentos en el cual se emplee la transferencia de calor por conducción, es decir, por contacto directo de estos materiales. Observemos que el alimento que tiene una mayor conductividad es el sancocho y el alimento con menor conductividad es el cuy asado, ya que tiene un valor de 0,42. Podríamos evaluar también qué efecto tiene la concentración y la temperatura. En este caso observamos que para todos los alimentos hay un incremento interesante entre la temperatura y el valor de la conductividad. Para todos los casos se observó que al incrementar la temperatura, pues estos materiales, todos estos alimentos van a tener una mayor conductividad y por tanto, si estuviéramos realizando un proceso de transferencia de calor por conducción, pues entonces sería más fácil transferir esa cantidad de calor. Aquí, de acuerdo pues a la escala, se puede observar un mayor incremento que en las anteriores escalas. Y con base en esto podríamos proponer al menos unas dos preguntas, y es, ¿qué alimento requiere mayores o menores costos energéticos en relación a calentamiento o enfriamiento? ¿Y qué alimento juega un papel o está más relacionado con alimentos con propiedades aislantes? Los materiales o alimentos que se podrían considerar cercanos a un aislante son aquellos que tengan una baja conductividad y aquellos que tengan una mayor conductividad tendrán más propiedades de conductores. Con respecto a la difusividad térmica, esta difusividad térmica es una relación de la cantidad de energía que se transfiere con respecto a la energía que se almacena en un alimento. En su ecuación está relacionada cuál es el valor de K sobre el valor de la densidad por el valor de Cp. O sea que estas tres propiedades que vimos hace un momento se pueden relacionar entre ellas y definen cuál es la relación o qué tan fácil es transferir energía por unidad de área y por unidad de tiempo. Valores que tengan una mayor difusividad térmica tendrán la capacidad de transferir una mayor cantidad de energía o que se transfiera energía con mayor facilidad. Este concepto
También se aprovecha en otros contextos por medio de la difusividad efectiva o coeficiente de Fick, o también se podría considerar como la difusividad, solo con ese nombre. En el caso de la transferencia de masa, los valores o alimentos con mayor difusividad quiere decir que se puede transferir, por ejemplo, agua o el compuesto que se esté analizando con una mayor facilidad en ese entorno por unidad de área y por unidad de tiempo. En este caso, suponiendo que el alimento tiene una misma proporción de todos los ingredientes, el agua tiene mayor capacidad para difundirse, mientras que materiales como la grasa, la fibra y la proteína es más difícil. Esto es desde el punto de vista físico. Recordemos que pueden haber interacciones biológicas que puedan ligar muchos de estos ingredientes y los puedan afectar, pero es una buena herramienta de aproximación. Nos plantearemos la pregunta, ¿qué pasa o qué efecto tiene los ingredientes a partir de los alimentos seleccionados? En esta diapositiva podemos observar que la difusividad térmica, pues esta tiene valores muy pequeños, es decir, del orden de 10 a la menos 7, y es este material, que es el sancocho, el que tiene una gran capacidad para transferir energía por unidad de área y por unidad de tiempo. Mientras que alimentos que probablemente tengan una menor porosidad o alimentos que sean muy sólidos, generalmente tienen una deficiente difusividad térmica. Aquí podemos observar que la temperatura incrementa esta difusividad, no importa, pues digamos, qué alimentos se emplea. De esta manera, pues entonces ustedes podrán determinar al utilizar las ecuaciones que están en las primeras diapositivas y que se presentaron o que observaron el día de hoy, y podrán tener todos los parámetros necesarios. Podrían surgir muchas preguntas dentro de esta sesión. Una de ellas es por qué quien les habla evaluó solo temperaturas entre 5 a un 95%. Perdón, desde 5 grados centígrados hasta 95 grados centígrados. ¿Qué pasaría en los rangos por fuera de la evaluación que realicé? La respuesta a esta pregunta está relacionada con este ingrediente y es, pensemos en el agua. ¿Qué ocurre con el agua en estos rangos de temperatura? Si se está superando el umbral de los 95 grados centígrados, es muy probable que el agua cambie de fase, pase de estado líquido a gaseoso. Y en ese orden de ideas, pues la composición del alimento no va a permanecer constante. Por esa razón no se incluyó dentro de ese rango de temperaturas. Ahora evaluemos el intervalo inicial. ¿Qué pasa con las temperaturas inferiores a los 5 grados centígrados? Pues resulta que dependiendo del alimento, pues el agua puede estar presente en forma de agua y en forma de hielo. Recordemos, y es importante precisarlo, que no necesariamente por debajo de los 0 grados centígrados, toda el agua se va a congelar y se va a congelar a la misma velocidad. ¿Qué va a ocurrir? Pues que el agua que está muy ligada dentro de los alimentos, recordemos que en los alimentos puede haber agua libre y agua ligada. El agua ligada puede estar relacionada con proteínas, cenizas, entre otros ingredientes también a nivel biológico. Y el agua que está supremamente ligada o ligada va a ser fracción de agua que no es congelable, mientras que el agua libre pues va a ser más fácil de congelar.
Para eso entonces tendríamos que hacer un análisis riguroso de cuánta es la fracción de hielo que se obtiene a una determinada temperatura. Para determinar esta fracción de hielo, pues es muy importante a nivel de propiedades termofísicas porque necesitamos saber qué va a pasar con el alimento, cómo va a cambiar. Hay algunas expresiones matemáticas que se pueden utilizar en función del punto inicial de congelación del alimento y la temperatura a la que se está enfriando, o temperatura del cuarto frío o frigorífico. Para ello, entonces, podemos utilizar el modelo planteado por Chen en 1985. En este modelo, que es esta ecuación que ustedes ven aquí, se puede utilizar o determinar la fracción de hielo en masa con base en la masa molecular relativa de los sólidos solubles por kilogramo por kilomol, la constante de los gases, la temperatura de congelación del alimento, el calor latente de fusión, la temperatura inicial de congelación, la temperatura del alimento y la fracción de sólidos en el alimento. Esta ecuación plantea varios desarrollos o varios retos. El primero es determinar cuál es la masa relativa de sólidos solubles. Esta se estima con base en la concentración inicial del alimento, con la constante, la temperatura de congelación del agua. También se estima a partir de dos parámetros que XW es la fracción de agua del alimento no congelado y XB es la fracción de masa de agua líquida en el alimento. Y esta se puede estimar con base en el contenido de proteína. Sin embargo, pues esta metodología no es la más apropiada. Y se los explicaré. El primer elemento es que cuando se están empleando temperaturas cercanas al punto de congelación inicial, pues realmente lo que hace el modelo es subestimar, o sea, calcula menor cantidad o fracción de hielo. Y por otra parte, es que sobreestima la fracción de hielo cuando se tienen temperaturas mucho más bajas. Entonces, con este, digamos, desafío, entonces se sugiere que se utilice la metodología eh, de este autor, Tisheheop, en 1979 estableció que es posible determinar la fracción de hielo a una determinada temperatura con base en estos parámetros. ¿Qué parámetros? El primero, la fracción en masa de agua en el alimento que no se ha congelado, es decir, cuál es la fracción de agua inicial. TF es la temperatura inicial de congelación y T es la temperatura del alimento. Esta es la ecuación más completa para poder determinar cuál es la fracción de hielo dentro de un alimento. Así que, como una actividad o una aplicación que pueden realizar en casa para quienes están viendo este video, se les sugiere que determinen cuál es la fracción de agua congelada y no congelada de 75 kilogramos de los siguientes alimentos, los cuales se almacenaron a menos 15 grados centígrados: jugo de naranja, helado de vainilla, zanahoria y pollo. Al final será interesante comparar los diferentes resultados. Recordemos y volvamos a la ecuación. ¿Qué elementos tiene esta ecuación? La fracción en masa de agua en el alimento no congelado, temperatura inicial de congelación y la temperatura del alimento es la temperatura del frigorífico. Es decir, a qué temperatura lo vamos a someter. Aquí hay varias preguntas. Una de ellas podría ser: ¿cómo determinamos la concentración de agua inicial, es decir, XWO? Otra pregunta es que podemos establecer o preguntarnos a qué temperatura se empieza a congelar el alimento. Esto pues es muy difícil de establecer sin tener parámetros o sin tener como información de otros autores que nos permita dar lucidez a esto.
Para ello les recomiendo que busquen este documento, está disponible en internet, el cual es un handbook sobre la refrigeración. De esta manera la pueden buscar y pueden buscar en el capítulo, ya les voy a mostrar, en el capítulo 19, propiedades térmicas de los alimentos. Voy a agrandar la pantalla y les voy a presentar. En este hay una tabla en la sección 19.2. Oh, un momento. Aquí podemos ver muchos de los parámetros ya explicados hace un momento y su desarrollo, pero podemos encontrar cuáles son los datos de temperatura inicial de congelación de diferentes alimentos. Observemos que, por ejemplo, voy a disminuirle un poco el zoom. Aquí podemos ver que para los espárragos, el contenido de humedad inicial, también conocido como XW, que es esta que está aquí, es de 92.4. Para poder utilizarla en la ecuación debemos convertir esto a fracción, es decir, dividirlo entre 100. Y por otra parte, en la ecuación necesitamos cuál es la temperatura inicial de congelación. Esta temperatura inicial de congelación está disponible en esta columna. Para los espárragos, podemos observar que la temperatura inicial de congelación es de menos 0.6. Para volver a nuestra aplicación, vamos a volver a la presentación y vamos a identificar para jugo de naranja, helado de vainilla, zanahoria y pollo. ¿Cuáles son estos parámetros? Volveremos entonces a revisar el handbook. Zanahoria, vamos a buscar zanahoria. Aquí podemos observar los parámetros de la zanahoria. Contenido de humedad inicial 87,79 y la temperatura inicial de congelación menos 1.4. Buscaremos el helado de vainilla. O también podemos buscar, si está por aquí, el jugo de naranja. Aquí está, pero de naranja entera. Se requiere, por ejemplo, para el pollo. Es uno de los alimentos que hemos seleccionado. Contenido medio inicial 65,99 y temperatura inicial de congelación menos 2.8. Buscaremos también el helado de vainilla 61.00, contenido de humedad y menos 5.6 temperatura de congelación. Faltaría el jugo de naranja. Aquí en bebidas y jugos podemos observar jugo de naranja 89.01 y menos 0.4. Al utilizar las ecuaciones podrán determinar cuál es la fracción de hielo que se congela utilizando estos datos. Este mismo ejercicio lo realicé, pero lo realicé a diferentes temperaturas. Es decir, determiné cuál es la fracción de hielo para cada uno de los alimentos con el incremento de la temperatura. Aquí podemos ver el primer caso, es decir, del jugo de naranja, y observamos que a partir de los menos 6 grados aproximadamente se empieza a formar estos cristales de hielo y la fracción de hielo se incrementa de forma exponencial entre menos 6 grados,
puede que sea más bajo, sí, menos 6 grados, hasta unos 20 grados centígrados. A partir de ahí, casi que permanece constante en 0,8, es decir, 0,8, 0,80 es la fracción de hielo, 0,82 es la máxima fracción de hielo, porque el alimento es básicamente un líquido. Hay alimentos, como por ejemplo el helado de vainilla, en donde a bajas temperaturas se forma rápidamente hielo y a los 18 grados, menos 18 grados, permanece constante. Aproximadamente en 0,58. La zanahoria y el jugo de naranja, que tienen un igual o más bien un contenido de humedad relativamente similares, pues observen que la fracción de hielo está muy cercana. Y por otra parte, el pollo, pues la fracción de hielo dentro del pollo es de 0,60, 0,62. Podríamos entonces establecer que la velocidad de formación de cristales de hielo puede depender del contenido de humedad y de la composición que tenga ese alimento. Hay alimentos en los cuales es imposible que el 100% del agua presente se congele. Y un ejemplo, hace un momento hablamos que el jugo de naranja podría estar cercano el contenido de humedad. Vamos a revisarlo. Es aproximadamente un 89. 89. Y de acuerdo con esta gráfica, vemos que un 83% a los menos 60 grados es hielo. ¿Qué pasará entonces con el restante? Si sabemos que el contenido de humedad del producto está cercano a 89. ¿Qué pasa con el 6% restante? Pues resulta que ese 6% restante de agua ya no está en forma de hielo, sino que es forma líquida. Esa es la cantidad de agua no congelable, o también conocida como agua ligada. Los invito a que cada uno concluya con respecto a esta figura y saque sus propias conclusiones. De esta manera, si están realizando control en un frigorífico, podrán establecer cuál es la fracción de hielo que se va a conservar a determinada temperatura para un alimento. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias.